encuestas, muchachos. Post elección del día domingo, como ya les dije, entramos en recta firme. Primera medición post primaria de panel ciudadano de la UDD. Si hubiera una elección presidencial el próximo domingo, entre las siguientes listas de candidatos o candidatas, ¿por cuál votaría? Ahí dice 26%, ojo, 26% Janet Jara, por primera vez punteando. Pero aquí, bueno, claro, acá hay que hacer el doble clic e ir sumando un poquito los de derecha. José Antonio Kast, 23%. Evelyn Matei, 19%. Johannes Kaiser, 9%. Parisi, 7%. Marco Enrique, 2%. Harold, 2%. Francesca Muñoz, que se bajó. Igual, sí, 0. Marcaba 0, quedó en 0 a ti. Ahí está, eso es un poco el panel ciudadano post primaria. A ver, Pierre, me gustaría... ¿Tiene otra más? ¿Tiene otra más? A ver, segundas vueltas. Posibles segundas vueltas. Ay, esto a mí me encanta. Esto aquí se pone sabroso. A ver, segunda vuelta, Kast versus Matei. 35% Kast, 32% Matei. O sea, estaría ganando José Antonio Kast. Sí, es empate técnico porque hay un margen de error de un 2-3%. Vamos a la siguiente. Kast versus Jara, 46-34 gana José Antonio Kast sobre 34 de Jara. Esto es panel ciudadano, ojo, UDD. Vamos, Matei versus Jara, 44 versus 32. Acá la diferencia es mayor. ¿Y tiene otra más o no? Estas son. A ver, Pierre Carlesi. Bueno, lo que nos muestra es lo que podemos presumir. En ninguna de las mediciones la ministra del Trabajo de la destrucción de 2 millones de empleos en Chile supera el 30%, que es la votación histórica que podemos llegar a tener, que ha sido el apoyo histórico que puede llegar a tener este gobierno en este minuto. Entonces no me sorprende mucho. Lo que sí me sorprende un poco es la votación de la final alemana, como se ha dicho, de la Matei con Kast. Me gustaría también que se midiera un poco qué va a pasar cuando la señora o señorita Janet Jara se empiece a sacar la máscara, porque todo esto es la moda, porque no hemos hablado de temas importantes hace mucho rato. Estamos hablando de Janet Jara hace un mes, no estamos hablando ni de la raíz, ni de Procultura, ni... Estamos hablando de esto. Entonces está con la frescura. Yo creo que, francamente, la distancia se va a acrecentar. Yo soy una de las personas que no está preocupado hasta el momento. No estoy preocupado. ¿Usted está tranquilo? Yo estoy tranquilo. Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. Yo estoy tranquilo porque creo que Chile... Pero la Mervi no está tan tranquila. La Mervi no está tranquila. Porque Janet Jara sí, porque esta cosa me da como camaleónica, es que, la simpatía, el baile. baile. Se va a ir dando cuenta. No, si a Carmona no lo van a poder tener amarrado todo el año. Es que lo que pasa es que lo que hay que entender una cosa... Lo que pasa es que lo que hay que entender es que el voto es muy pasional y por eso apelan a las emociones y entonces les ha resultado en las últimas elecciones, y aquí en Chile parece que resulta que el hecho de ser simpático es suficiente, es buena onda, es cercana, baila bien cumbia. Yo pongo en duda porque la verdad es que yo conozco a esta gente que baila bastante mejor, tiene simpatía, eso lo podemos decir, tiene cierta chispa, pero no se nos olvide que la Bachelet era encantadora. Es encantadora, pero el desastre que dejó lo estamos viviendo ahora. Todo lo que hemos vivido en este tiempo ha sido lo que ella sembró. O sea, no sirve eso. Y es más, el presidente de ahora, claro, uno podría decir, es buena onda. Yo estoy segura que tomarse una cerveza con Gabriel Boric debe ser simpático. Y no me cabe ninguna duda. Un asado, bueno para el asado, bueno para la fiesta. Le gustan, sin duda. Pero entendamos que eso no es suficiente para gobernar. Entonces, ¿en qué minuto nos vamos a poner serios de que esto es ser presidente? Y lo mismo para los parlamentarios. ¿En qué minuto se pudo pensar que ser bailarín de jingo podía ser suficiente para ser buena alcaldesa? No sé, yo me pregunto, cuando se sorprenden de que resulta mal, bueno, porque es evidente, baila bien, llévenla a jingo, llévenla, yo insisto, llévenla, no sé, pues a Pancho Saavedra, porque todos se presentemos a Pancho Saavedra de presidente porque es encantador, pero no sirve, no es suficiente, es ridículo. Creo que este gráfico último que mide el panel ciudadano demuestra un cambio de clivaje que se ha producido en las últimas 4 semanas, que es importante, que es precisamente la polarización de lo que se está transformando la elección de noviembre. En ese sentido, hace un mes atrás, la mejor
posicionada en el mundo del progresismo era Toá, sí, y en el mundo de la derecha era Matei. 4 semanas después, esto se está tirando hacia los extremos. ¿Por qué se produce eso? Eso es algo que se tiene que analizar. Lo que sí sabemos es que puede ser, como decía ayer un analista político, que esto sea, que parte de la ciudadanía está percibiendo que esto puede ser fuego contra fuego. Fuego contra fuego. Claro, porque venimos durante meses. Fácil, a ver. Venimos durante meses con una disputa de quién es más de derecha, quién saca la política pública más rara, la cárcel en el altiplano para familias completas. El barco también. Claro, el barco, minar la frontera. Entonces, y de alguna manera eso le pega en el espectro político. Entonces, creo yo que parte de la derrota de Carolina se explica en parte por la polarización del debate que se da a nivel de ideas entre los distintos actores. Usted dice que lo de actores. Carolina haber tenido una gestión pésima en seguridad en el interior, haber estado tan cerca del gobierno, no le jugó en contra. Es que no es justa esa pregunta, porque criminológicamente no hay ningún informe que te digan. Es que déjame terminar la respuesta. Yo sé que me va a salir con las estadísticas de Chicago, Estados Unidos, te voy a decir pero una al final información están secuestrando a los alcaldes también, al de Macolo, que eran 4 y ha secuestrado al flaco. Bueno, entonces, ya. Otro apareció en un carro supermercado. Nos quedamos con tu opinión con respecto a la opinión que iba a dar yo. Pero una realidad, porque usted va a decir, hay 2 muertos menos que el año pasado. No, pero es que el día, Gonzalo, yo te voy a prender todas las velas que queráis. Te voy a dejar flores a la radio. ¿Ya? Te voy a traer un pastel para acá. El día. Eso, te voy a traer un celular, ese que sabría que en algún momento estuvo acá. Te lo voy a traer. El día en que, criminológicamente hablando, un gobierno de turno que agarra una tendencia al alza, a achacar el alza a un gobierno de turno que lo está recién agarrando, eso no existe. La ciencia demuestra que lo que hay que hacer es atajarlo. ¿Y qué fue lo que ocurrió en este gobierno? Usted dice que lo hicieron bien. Sí. O sea, se atajó. Desde el 2018, si tú ves la línea de tiempo en el informe de por ejemplo, de materia de homicidio, entre el 2018 y el 2022, es que ya, listo. ¿Qué es eso del tema? Connie Juve. No, es que ahí donde está la falta de rigurosidad, ¿cierto? De hecho, en este mismo panel habíamos hablado lo mismo y te mostramos las cifras con la Subsecretaría de Prevención del Delito y con STOP, etcétera, y parece que como que no lees nomás, no hay caso. Pero más allá de eso, yo creo que el gran problema, que tenemos de fondo, queridos televidentes, ¿cierto?, que nos están viendo en este momento, es que si no tenemos el mismo diagnóstico está muy difícil poder salir del hoyo en el que estamos hoy día, tanto en términos de seguridad como en términos de crecimiento. Ese es el punto. Entonces, yo creo que para enfrentar este año, que es un año decisivo, siempre los políticos decimos que como esta es la elección más importante, pero de verdad que esta elección es muy importante, porque realmente puede ser un punto de no retorno en términos de lo que es el crimen organizado. O sea, estamos viendo secuestro, estamos viendo los 6 militares que los terminaron sumariando. Desarrollame un poquito más eso. No, o sea, a ver, el tema del crimen organizado y el narcotráfico, finalmente cuando se empiezan a enquistar en las instituciones es donde ya no tienes un punto de no retorno. Y eso es algo que nosotros venimos viendo en Chile, que se ha ido acrecentando. Pero ahora los narcomilitares. Efectivamente, los narcomilitares, a eso me refiero. Y eso es una cuestión que pareciera que muchas veces como que lo tiramos como un número, como una cifra, pero no podemos seguir hablando de esto como si fueran solamente números o cifras. Son personas que no pueden salir de su casa a ciertas horas porque los matan. O tienen la percepción, es cosa ver también el término, a propósito del tema del feminismo, de las mujeres, la percepción en materia de inseguridad respecto a las mujeres versus los hombres es una cuestión brutal, de actividades que dejas de hacer en el día a día, de actividades que dejaste de hacer por la percepción de inseguridad. Y en términos también del crecimiento económico, que también uno habla de crecimiento económico y piensa en cifras, números, son empleos, son los 910.000 desempleados que tenemos hoy día, es casi 500.000 de desempleados que son mujeres. 1 de cada 10 mujeres no tiene pega, ¿ya? Y de eso estamos hablando hoy día. Y sobre esta graf, sobre cómo ha evolucionado, y particularmente su candidata Evelyn Matei, que venía, digamos, 2 años arriba, la gran lavina, arriba, y de repente, ¡pum!, algo está pasando. Sí, ha ido bajando significativamente en el último mes. Yo creo de todas maneras que la encuesta, siempre lo hemos dicho, depende de que uno esté arriba o esté más abajo, el candidato que tiene una preferencia, yo creo que son fotos del momento y hay que ver la película completa. Pero sin perjuicio de eso, yo creo que a propósito de lo que decía Andrés antes, que eso lo rescato, en términos de las propuestas es muy importante, ¿cierto? Y yo creo que la campaña ahora sí que está empezando, porque ya terminó la primaria oficialista,
se están calentando motores para el tema de la campaña y todavía queda mucho por delante. Yo creo que han habido desaciertos importantes en la campaña de Belín Matei en términos de su equipo. Desaciertos importantes. Desaciertos importantes en la campaña y creo que eso... Deme uno, para no... No, o sea, los 11 voceros. Ya, los 11 voceros es una tontera, ¿no? O sea, de verdad fue un tremendo error. Y yo creo que la práctica, y eso se terminó corrigiendo, y creo que hay otras cosas que se están corrigiendo, y yo espero que eso dé resultado. Y creo y tengo la convicción más certera de que dará resultado en un futuro próximo. Ya, a ver, José Miguel. José Ignacio, perdón. Sí, estoy muy delgado, tanto que me confunde, parece. No. Mira, esto te demuestra, o sea, evidentemente aquí la suma de la derecha del sector es superior a la candidata comunista y 8 eventuales candidatos de izquierda, pero yo quiero quedarme con algo que señalaba Andrés a propósito del tema de polarizar el debate. Porque los que polarizaron el debate fueron aquellos que se arrodillaron ante los idealistas que están ahora en la moneda. Los que polarizaron el debate fueron aquellos que aplaudieron o avalaron la violencia. Los que polarizaron el debate fueron aquellos que querían dividir Chile con el mamarracho constitucional. Entonces, la gran pregunta que hay que hacerse aquí, a propósito de lo ofensivo que fue al principio, a mi juicio, Luis Mariano al principio con Paz, aquí ustedes tienen que preguntarse, ¿por qué una persona sensata, una mujer inteligente como Paz, tiene ideas que ahora están más cerca de nosotros más que las ideas de ustedes? Esa es la reflexión, ahí está la respuesta. ¿Por qué una persona sensata de centro-izquierda tiene ideas que ahora están más acá que allá? Entonces, la pega no la hicieron ellos y achacan que la derecha ahora más o menos es la culpable de que el país esté polarizado. Y eso yo no lo puedo aceptar, porque los que polarizaron el debate en Chile, los que fueron rompiendo uno a uno los códigos democráticos, fueron ellos. Porque el socialismo democrático, entre comillas, se arrodilló ante el Frente Amplio y ahora están pagando el precio. Ahí está. A ver, Paz. Mira, yo me quiero referir al por qué. Esa pregunta, cuando yo salí del partido, que era un partido que me permitía ser más centro, me la hice y dije yo, ¿por qué todo el electorado de ese partido hoy día está votando por Kast? Porque ese es un análisis que no hace la socialdemocracia en Chile, que no hace el Partido Socialista, que no está haciendo el PPD, que no lo hacen. Importa seguir con la idea de levantar una izquierda, un modelo de izquierda tan romantizados, pero no hacen el análisis por qué nuestro electorado, la gente de las ferias libres, los persas, hoy día no están votando por nosotros, cuando era nuestro electorado. O sea, claramente aquí la gente cambió el eje. ¿Y por qué lo cambia? Porque hicieron las cosas mal. Sí, claro. Así de simple, Sí, así de simple. Y uno tiene que decidir si estás disponible para seguir enlodado o para dar un paso al frente y decir, ¿sabéis qué? De este lodo yo no quiero más. No voy a seguir respaldando situaciones que son anormales. Mira, el daño que le hizo Carolina Toá a nuestro sector fue inmenso. Nunca más nos paramos del caso Soquimich. Nunca más. Esa fue la migración más grande de militantes que tuvimos en la época. Y hoy día la llevan de candidata presidencial. Es una cuestión que no puedes disociar. Súmale a eso que Gabriel Boric hizo campaña pegándole a Carolina Toá y después tú no entiendes cómo la pone de ministra del Interior. Entonces tú dices, aquí atrás hay gente que es pérfida. Aquí hay cosas que tú no logras ver. Entonces mi objetivo es apoyar un buen proyecto político en materia económica, en materia de seguridad y ponerle la patita a los derechos sociales, que eso sí me interesa. Pero para eso necesitamos plata. Plata que de verdad el Partido Comunista no sabe construir. Si no, lo construye como en China, basado en explotación infantil, en maltrato a las mujeres, explotación laboral. Eso no es lo que yo quiero para mi país. Listo. Luis Mariano, como dice Pasita, ¿el Partido Comunista no sabe administrar plata, no sabe construir plata? O sea, yo creo que preguntémosle a los chinos si no saben administrar. Hoy día son los principales acreedores de Estados Unidos. ¿A cambio Entonces, de qué? Explotación tanto infantil. uno podrá tener muchas críticas respecto del régimen chino. Que ¿A no usted le nos gusta China? su- ¿A usted le gusta? No, yo soy partidario de la vigencia plena de los derechos democráticos. Creo que en China eso no rige. Como está empezando a dejar de regir también en otros lados, digamos, la debacle hacia el autoritarismo Pero en los están mismos sacando todos Estados como Unidos ejemplo también China. están existiendo. Como cuando uno les pregunta a algún país donde funciona, te dicen China, Vietnam, pero como Sí, China mira, y Vietnam no vamos a hacer nunca. Esto da para una discusión, yo creo que más larga, más reposada, pero creo que también habría que entender cómo surgen esos regímenes. Para mí son regímenes que surgen en el contexto de una guerra. O sea, tanto China
como la revolución bolchevique, surgen atacados, digamos, pero- es como largo. pero vengámonos- Entonces, difícil pero te pedir quiero- que en te- ese contexto de agresiones externas surjan regímenes que Ya, sean Luis la Mariano, pero florinata de la democracia. te quiero traer a hacer un poquito de futurología política. Janet Jara sale presidenta. ¿Este país va a crecer económicamente o se va a ir hacia abajo? Yo creo que uno de los grandes temas que debiese poner, a mi juicio, humildemente lo digo, digamos, Janet Jara encima de la mesa es el tema de la productividad. Creo que eso es plenamente coherente con una estrategia de avance hacia otro tipo de sociedades. Mira, de nuevo, esto es para discutirlo largo, pero lo que plantea el marxismo en su esencia es que llegaremos a otras formas sociales como el socialismo y el comunismo a partir de lo más moderno, de lo más avanzado del capitalismo. Entonces, ¿de qué se trata? De llevar el capitalismo hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué tiene que ver eso hoy día? Hoy día eso significa productividad. ¿Qué significa? Incorporar tecnología, incorporar inteligencia artificial, automatización, robotización en la producción, porque eso va generando las condiciones para pasar a otro tipo de sociedad. Porque el capitalismo ahí sencillamente no funciona. Cuando tú tienes que la gente no tiene trabajo... No te estoy siguiendo. Si vamos Porque- a incorporar tecnología, Claro, no. máquina, Menos inteligencia mano de artificial, obra. va a haber menos mano de obra. Exactamente, Claro. exactamente. Pero usted está diciendo Entonces, que eso es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque va a haber menos demanda de trabajo. La gente no va a tener con qué ganarse la vida. Por lo Entonces- tanto, lo que hay que hacer es cambiar de Va a régimen colapsar, social. sí, que eso es lo que quiere. Y eso es lo que Marxista, plantea el marxista. marxismo. Entonces, Gonzalo, no me ponga esas caras porque esa es la esencia del marxismo. Marx no planteaba que había que avanzar y hacer todo el mundo pobre. Decía, el capitalismo tiene en su esencia las condiciones para su superación. ¿Cuáles esas condiciones? Que va a llevar a la tecnología, al desarrollo de la fuerza productiva a su máximo nivel. Eso es automatización, robotización de la producción. Eso es que la gente no tiene trabajo. Por lo tanto, la única manera de responder frente a eso, bueno, hay dos maneras en realidad. Una la que proponen los Ya, y autoritarios la libertarios, es que la la gente candidata se muera Jara de diga hambre. no a la La robotización, otra no a la es- inteligencia artificial. No, pues te estoy planteando todo lo contrario. No, está planteando que lo contrario. Está planteando que muera el plantee eso capitalismo. como esencia, como un gran acuerdo nacional. Un gran acuerdo nacional para avanzar en la productividad del país. Eso genera las condiciones para pasar a otro tipo de sociedad, porque el capitalismo no tiene las condiciones de responder a eso. Cuando la gente no tiene trabajo, hay dos posibilidades. Una, que se mueran de hambre, que es lo que plantean los libertarios. Bueno, si no tiene trabajo, será porque no se ha esforzado lo suficiente. Otra, la que plantea en general la izquierda, decir, entonces hay que pasar a formas de redistribución, a otro tipo de sociedad distinta a la que dan Impuestos. las leyes del mercado. Impuestos. Sí, impuestos y otras formas de socialización de los medios A de ver, producción. Mervi, Pierre, a ver. Mira, te lo explico en fácil, a ver si está claro. Lo que ha mostrado Luis Mariano es que efectivamente es marxista y su visión, evidentemente, sí, Marx planteaba que efectivamente el capitalismo tenía una contradicción intrínseca y que por la ley de la plusvalía hacía más ricos a los ricos, más pobres a los pobres, y los pobres no iban a poder consumir y el capitalismo iba a colapsar solo y se iba a pasar naturalmente en el fondo, al comunismo. Pero claro, Lenin lo cambia. Y ahí hay un punto que le falta a Mariano, sobre todo pensando que la candidata es marxista-leninista. Lenin dice, no, esto no va a llegar solo. Esto hay que provocarlo. Y por lo tanto le mete la idea de la violencia física como una forma de hacer política. Y por lo tanto, como esto no va a llegar naturalmente, hay que provocarlo. Y ahí es donde hay que tener claro que la candidata es marxista-leninista. Y da lo mismo si gana o no, ojo, porque si gana alguien de derecha, cualquiera sea, van a ser una oposición infernal, como lo han sido siempre. Son pocos, sí, ese mismo 5% que votó ahora, pero hacen ruido. Son pocos, pero son capaces de frenar la producción, porque eso es lo que buscan. Y en el fondo dicen, vamos a repartir, pero la torta se va achicando y después no hay nada que repartir. Esa es la parte que en la práctica, porque Marx escribió en 1848, primero el Manifiesto Comunista y luego el Capital, pero él no sabía lo que iba a pasar. Si hoy día Marx, que era un hombre muy inteligente y un letrado, sin lugar a duda, un hombre que sí leyó a Hegel y lo entendió, porque hay otros que ni lo leyeron, pero fueron inspirados. Si hoy día él mirara, porque hay que tener una cosa clara, cuando él murió, invertía en la bolsa.
Y no solo invertía en la bolsa, se había cambiado de casa y tenía una vida bien burguesa, hay que decirlo, que siempre es lo que le gustó porque nacieron así, esquizofrénicos. Engels era socio de todos los clubes y es más, tenía, en el fondo, siempre fueron así, este doble estándar, hablar del pueblo, pero era para ellos, con los mejores Luis whisky. Mariano. Solo termino con esto. Si Marx estuviese hoy día, diría, esto no funcionó, me equivoqué, pero hay unos genios que dicen esto no ha resultado porque no lo han hecho bien. Nosotros lo vamos a hacer bien y ahora va a resultar porque vamos a instalar el paraíso terrenal sobre la tierra y no va a ser calor ni va a ser frío. Usted no va a tener que ponerse chaleco ni va a tener que desabrigarse porque va a ser todo perfecto y todos van a tener lo suficiente de acuerdo a su, podríamos decir, a su necesidad. Pero eso es lo que la rebelión de Atlas deja claro. ¿Y qué pasa si Atlas se cansa? A ver, Luis Mariano. A ver. Sí, mira, yo quisiera tomar de lo razonable de lo que ha planteado Sí, Mervi, súper porque razonable. sacando las caricaturas, digamos, yo quiero tomar el punto La donde se caricatura es muy refiere a lo que significó el leninismo. Efectivamente, ahí hay un quiebre con lo que es las ideas de Marx. Marx planteaba, de hecho, así lo señalaban, que el socialismo y el paso al comunismo iba a surgir en los países capitalistas más adelantados. Y nos encontramos con que ocurrió una cosa distinta, que fue que parte en Rusia, uno de los países más atrasados de Europa. Eso fue una hecatombe. De hecho, Gramsci escribe un artículo en esa época que se llama La revolución contra el capital. Yo le agradezco, para mostrar, pero yo quiero... Sí, yo sé que es yo le difícil agradezco la entrar clase en de verdad, estos debates. me encanta, maravillosa, pero necesito venir a la actualidad porque la señora Ya. en la casa me está diciendo, Ya, dale, mira. efecto. Déjame leer este titular. Déjame leer este titular. Gonzalo. Y bajo. Senador Núñez del Partido Comunista. Qué linda el ponchito, tipo presidente. Senador Núñez remarca que Jara es marxista, pero dice, tiene la capacidad de ir más allá del eje de izquierda. El parlamentario comunista y figura cercana a la bandera del oficialismo destacó que Jara tuvo la habilidad de leer esa fractura que hay en la sociedad chilena con la política y que dialogó con sensibilidad. A ver, vamos, una más, tiene una más. Jara ratificó no más ahora sí que me pierdo. No, ahora sí que me perdí. Jara ratificó no más AFP y oposición al acuerdo con el SQM si es presidenta. Aquí te juro que ya perdí. Ella lideró junto con el lotecito de la derechita, o la derecha, no sé cómo le Pero si dicen, no tienen palabra, la capitalización individual y fortalecer el mercado de capitales en la AFP. Lo lideró. Metió cumbia, ¿se acuerdan? Bailecito. Y también su sector, Frente Amplio, el Partido Comunista, estuvieron de acuerdo con que la licitación fuera directa, o sea, no hubo licitación, trato directo entre Codelco y SQM. Entonces, yo aquí ya me pierdo. A ver, Carles.